oídos son todo tuyos. Gracias, Disfrútalo. Comunicación psicoafectiva con Marta Talavera. Cada vez me saldrá mejor, Marta, te lo prometo. Bueno, yo no sé, Carolina, si a ti te ha pasado o has oído hablar de esa forma de terminar relaciones afectivas, jugando un poco a irnos por el camino del centro, a la francesa, como también se suele decir, y es sin dejar rastro. Vamos Eso cuesta mucho, creo yo, ¿no? a hablar del ghosting porque tiene nombre, tiene denominación con Olga Valderrama, a quien ya creo que tenemos el otro lado a través del Zoom. Bienvenida, Olga, ya te estamos viendo. Hola Marta, ¿cómo estás? Mucho gusto, un placer. Muy bien, muchas gracias. El placer es nuestro, Olga. Y es que nos apetece poder hablar de este término contigo como psicóloga clínica, terapeuta también de parejas y psicoterapeuta, porque bueno, este término está muy ligado precisamente a esas relaciones amorosas, o aunque no estén a lo mejor muy consolidadas, y que está relacionado precisamente a eso, a terminar una relación sin dar mucha explicación o más bien ninguna. Sí, bueno, yo creo que eso no necesariamente está relacionado con que la relación no esté consolidada. Puede que sí, puede que no. ¿Ok? Yo creo que está más relacionado con el hecho de que yo, bueno, quizás no tengo la madurez emocional para hablar y hacer un cierre y decido, pues, como dices tú, irme por la tangente, desaparecer, cortar todo tipo de vínculo, que hoy en día se utiliza mucho, bueno, borrarte de las redes sociales, del móvil, eh, como, si no sabes dónde vivo, pues mejor, y si sabes, pues me puedo mudar, me puedo desaparecer del planeta, Ujú. de tu planeta me refiero. Y así, pues, al no saber de mí, doy por terminada la relación. Ujú. Has mencionado pues un poco esta tendencia, pero la realidad, Olga, es que aunque ahora se la denomine de esta forma de actuar no es nueva, no es reciente, y No, ya la hemos visto realizar tiempos atrás de otra forma. sí. O sea, un poco lo que yo siempre he dicho, esto siempre ha existido. Yo creo que, o sea, yo he escuchado cuentos, incluso familiares o de mis abuelos, de sus amigos, que siempre ha existido. Lo que pasa es que era, digamos, como, no sé si era menos frecuente, en realidad era menos sabido. No, era algo que no se hablaba. Tú no ibas por ahí hablando de que, bueno, de que tu esposo se fue y no sabes de él. Y apareció 25 años después, por un caso que conozco, hace, no sé, hace unos 80 años o más, apareció 25 años después y resulta que se había ido a París. Y tenía su familia allá en París, se había vuelto a casar y tenía hijos y demás en Francia. Entonces esto siempre ha existido. Lo que pasa es que, bueno, en primer uno se hablaba muchísimo menos de esto, ¿ok? Y en segundo lugar, yo creo que quizás la proporción a nivel de la población ha aumentado, ¿ok? Pero que quizás las redes sociales nos facilitan que el contacto sea netamente a través de esta red social, incluso cuando la relación tiene tiempo ya, ¿sabes? Y puedo desaparecer. Es más fácil. Antes yo tenía que comprar un boleto e irme por lo menos de la ciudad. Hoy Es puedo hacerlo sin interesante tener que desplazarme. como en este caso, Olga, vemos que las redes sociales nos conectan. Estamos hablando de que vivimos en una era que estamos mejor conectados que nunca, pero también utilizada de una forma no bien gestionada en una persona que emocionalmente pues la situación le desborda, pues lo llevan a esa desconexión, descomunicación, si se pudiera explicar así, de consecuencias importantes, no solamente para la persona que lo recibe, principalmente en este espacio de comunicación psicoafectiva, sino entiendo también que de alguna forma para quien siente la necesidad de no afrontar la situación y creer que es la mejor forma de hacer una despedida, un cierre.
sí. De hecho, es que no hay cierre. Entonces, o sea, me salto esa parte. ¿Ok? Yo siempre digo que yo estoy a favor de los cambios a lo largo de la vida, pues. O sea, yo creo que la aparición de las redes sociales ha sido positivo en general, o sea, todo el mundo virtual. Yo creo que bien utilizado tiene muchísimas ventajas. ¿Ok? El tema está en que uno, toda cosa que exista puede utilizarlo de manera más asertiva o adecuada o menos asertiva o menos adecuada. ¿Ok? Y esto nos facilita, es decir, ¿por qué existe esta desvinculación o esta falta de cierre? Generalmente esto viene ligado, sí, yo lo digo, a una inmadurez emocional de la parte de la persona que simplemente desvincula. ¿Ok? El ser humano tiene una necesidad de cierre. De hecho, en psicología se describe como una necesidad de cierre cognitivo. Necesitamos, eh, al comenzar una relación de pareja, se abre un ciclo emocional. ¿Ok? Y necesitamos que eso cierre para poder hacer el duelo y avanzar a otra cosa. ¿Ok? Pero si se nos impide poder realizar ese cierre, pues ese cierre lo realizamos, bueno, con los conocimientos con la información que tenemos. Generalmente se perpetúa el duelo, ¿ok? Y vienen muchas incógnitas no sé si incógnitas es la palabra adecuada, vienen muchas dudas que no me sé responder adecuadamente de parte de la persona que realiza el ghosting, ¿ok? Que, bueno, como se le ha denominado hoy en día, ¿ok? Utilizando la palabra, yo creo que esta persona, y repito la palabra porque me parece importante, tiene como esta inmadurez y no es capaz de enfrentarse, ¿ok? Asumir su cuota de responsabilidad y enfrentarse a todo lo que le puede venir cuando, bueno, plantea este cierre, ¿ok? Ujú. Yo creo que la sociedad ha avanzado mucho en la parte cognitiva, digamos, en todos estos avances y nos hemos enfrascado en que la gente estudie y se forme y haga estudios o trabaje y se dedique al trabajo y sea eficiente, pero hemos olvidado un poco el crecimiento emocional, por decirlo de alguna manera. O sea, también el ayudar desde niños a asumir tu cuota de responsabilidad de las cosas, ir comprendiendo tus emociones en el camino, ir madurando tus emociones para que la persona pueda crecer a la par. Ujú. Siempre crecemos así. O sea, como que Hay un esta se le da salto. mucho más. ¿Ah? Mencionas a los niños y sí me apetece poder rescatar este comentario porque en contra de lo que pueda parecer, no estamos siempre hablando de comportamientos propios de adolescentes o de perfiles aniñados, estamos hablando a veces de adultos que se presupone que son maduros, pero que precisamente en ciertas parcelas de su vida pues no está esa equiparación que comentas y es donde de pronto afloran estos comportamientos que no corresponden a la edad o al perfil de la persona que tenemos enfrente. A la edad cronológica. Claro, es que cometemos el error de asumir que por alcanzar una cierta edad, la madurez viene dada así por, no sé, mágicamente, porque ya alcancé una cierta edad. Y no, todo se construye y se va trabajando en el tiempo, así como el conocimiento cognitivo, porque no sé de qué otra manera llamarlo, se va construyendo, tú vas estudiando poco a poco y vas evolucionando, pues igual la parte emocional. ¿Ok? Y, y bueno, y este error lo tenemos mucho, o sea, yo lo veo muy seguido, ¿no? En mis pacientes, o sea, la creencia de que, bueno, ya tiene una cierta edad, ya se tiene que comportar como una persona madura y adulta responsable, o hacerse toda una mujer o hacerse todo un hombre. Y la cosa no, o sea, también tenemos que pensar qué estamos haciendo para ayudar a las generaciones que están por debajo a madurar, ¿no? A madurar a nivel emocional, me refiero, a crecer. Me quedo con ese mensaje de ayudar a madurar, Olga, pero también además a tratar de no normalizar ciertos comportamientos, porque es comprensible que alguien en esta situación pueda llegar a entender o pueda pensar que es una salida fácil,
pero que se haya convertido en una tendencia, en este caso, no es positiva. Estamos hablando que tiene un impacto en la persona que lo recibe, en su autoestima, y para la persona que lo realiza está dejando en evidencia pues una carencia afectiva, emocional, que sería interesante intentar trabajar y gestionar por su propio bienestar, ya no de cara a lo mejor ni siquiera hacia el otro, si no le apetece o no está en ese punto de su vida, pero para poder manejarse en esas situaciones de una forma más saludable. Sí, bueno, tú has usado una palabra que me parece interesante, que es tendencia, ¿no? Y es que no todas las tendencias son positivas. A veces las tendencias nos pueden apuntar hacia fenómenos de la sociedad que estamos no visualizando, pero al que hay que ponerle un poco el foco, ¿no? Al que hay que prestar atención. Porque hay que preguntarse, ¿qué hace que esto se haya extendido tanto? ¿Qué hace que, si bien esto es una conducta que siempre ha existido, no se visualizaba porque no es lo adecuado? Digamos, no es lo más idóneo. Entonces, esa no es la única razón, ¿no? Pero una de las razones era esa, ¿ok? Entonces hay que preguntarse por qué de repente esto ha hecho este boom a nivel social, porque nuevamente yo lo he visto en personas adolescentes, pero también lo he visto en adultos, incluso en pacientes me refiero, ¿sabes? Adultos de 30 años, de 35, o sea, gente que tú consideras que ya debería estar estable. Claro. Entonces, nos deberíamos, más que verlo como una tendencia o algo novedoso que apareció de repente, es preguntarnos por qué apareció, porque todo lo que ocurre, absolutamente todo, tiene una historia. O sea, tiene una historia que permitió que esto ocurriera. Las cosas no aparecen de la nada. Dejan Entonces, igual esto. una huella. A mí me parece significativo nombrar un estudio, una estadística que habla de este comportamiento normalizado. Es de 2018, pero podemos entender que esa cifra probablemente en este tiempo haya aumentado. Es del Journal of Social Personal Relationship, donde dice que esa cuarta parte de los encuestados lo ha sufrido y una quinta parte lo ha hecho. Es decir, está ocurriendo en las dos direcciones, y además, Olga, nos estamos encontrando con que ese concepto del ghosting, de esa desaparición, también está mutando a otros anglicismos donde además encima se convierten un poco más peligrosos, si lo fuéramos a nombrar de alguna forma, porque en ese caso consiste en desaparezco, hago como que no estoy, pero de alguna manera permanezco rondando y observando cuáles son tus movimientos, que eso pues digamos que para las redes sociales, que también nos permiten a quienes facilita. somos poseedores de esas cuentas, pues conocer quienes están a nuestro alrededor, pues genera, entiendo yo, que una frustración y unas ansiedades que serían fácilmente solucionables. Y es que además lo que yo he visto en, bueno, los pacientes que he atendido, que evidentemente no tengo esa data tan genial que acabas de dar, ¿no? Y es que el duelo, el proceso de duelo, el tan conocido proceso de duelo, ¿ok? Acá cambia un poco, ¿ok? Porque la incertidumbre que esto genera, ¿ok? Abarca mucho espacio al principio, ¿sabes? Antes incluso de la negación. Viene esta incertidumbre que ocupa muchísimo tiempo, y yo creo que eso habría que estudiarlo y quizás modificar las etapas de duelo en estos casos, ¿ok? Porque es cierto, o sea, la incertidumbre hace que tú puedas incluso retardar muchísimo comenzar estas etapas como tal, ¿ok? Por esta misma necesidad, yo creo que en parte quizás por esta misma necesidad de cierre que yo mencionaba antes, ¿no? Pero también, o sea, yo escucho cosas como, bueno, pero ¿qué le ocurrió? Es que se desapareció, es que se murió, porque además al principio hay una genuina preocupación por el otro. Y quizá esto sí tenga que ver algo con, digamos, el tiempo de duración de la pareja, ¿no? Esta preocupación genuina por el otro. Pero lo que yo creo que no debería ser es, como tú dices, normalizar algo y que esta sea una nueva manera de cierre, porque esto cambia el concepto de compromiso. ¿Okay? Cuando yo inicio una relación de pareja, así sea una relación que vaya a durar una semana, un día, tengo un compromiso con esa persona. O sea, un compromiso porque habría un proceso emocional.
y un compromiso por honrar ese proceso y lo que me aportaste en el tiempo que ha durado, ¿sabes? Y eso necesita un cierre de lado y lado. O sea, no es justo que yo me ocupe de mí y me olvide de que hay otro ser humano del otro lado, Ujú. ¿sabes? Y el compromiso que, sin hablarlo, obtuve el momento en que decidí comenzar una relación contigo. Así sea, estas conversaciones que tú empiezas, que es que no estableces nada formalmente, pero empiezas a conversar, ¿sabes? Ya en otro tono, pues me refiero. Ya eso es una relación. Sí, me apetece poder matizar contigo que a priori este concepto solamente está relacionado a aquellas relaciones en las que hay algún tipo de afecto o algún tipo de interés más romántico, pero Romántico. que este tipo de actitudes también se están extendiendo a otro tipo de vínculos personales que tenemos que a lo mejor no tienen tanta implicación, llámense a amistades o relaciones laborales donde de repente pues por alguna razón no estamos interesados en continuar, pero entendemos que una no respuesta es una respuesta más que contundente al fin de ese relación o vínculo que hayamos mantenido de la forma que sea. Claro, de hecho, bueno, a mí en lo personal me ha pasado a nivel de amistad. ¿Ok? Me pasó hace muchos años con una persona. A nivel laboral, quizás sea más complicado, pero también se puede dar. Lo que pasa es que, como tú dices, el silencio es un mensaje. O sea, la no respuesta es un mensaje. Y quizás en la amistad yo tengo como más objetividad, o en una relación laboral, tengo como más objetividad para entender el mensaje que me estás enviando al no contestar. Pero cuando es una relación de pareja, ¿ok? El no contestar deja tantas posibilidades, tantas posibles respuestas, ¿ok? Y también tiene que ver a cuál me quiero apegar yo, ¿no? Porque yo soy la que decide cuál es la respuesta de todas esas abanico de opciones ante tu no respuesta, ¿ok? Y ahí es que nos podemos encontrar, bueno, muchísimas cosas de parte y parte, ¿sabes? De la persona que recibe el ghosting, bueno, pues también depende mucho su autoconcepto, su estima, bueno, cómo afronta una relación, cómo afronta los conflictos, si es más negativa, si es más positiva. Eh, hay muchas opciones. Y de la persona que realiza el ghosting, bueno, generalmente es porque tiene, bueno, rasgos evitativos o fóbicos que, bueno, que prefiere no afrontar, Ujú. ¿sabes? Estamos viendo que la casuística es bastante amplia, pero sí me gustaría aprovechar que estás hoy con nosotros y además tu experiencia también profesional para poder dar algunos mensajes para aquellas personas que puedan estar viendo y escuchándonos que estén viviendo o hayan vivido una circunstancia como esta, que le esté costando hacer ese cierre y que entonces pues podamos dar algunos mensajes o algunas prácticas para realizar ese duelo, que es una forma de vivir esta circunstancia. No hace falta que esté solamente ligada a una defunción, estamos hablando que alguien desaparece de tu vida también sin previo aviso y que eso necesita un proceso. Claro. Lo primero es que comprendas que no es tu responsabilidad que la otra persona haya decidido, bueno, no permitir que ocurra ese cierre, ¿sabes? O sea, que no te culpabilices, porque hay gente que se culpabiliza por eso, ¿no? Y eso, como te decía, dificulta, ¿no?, el proceso de duelo. Lo segundo es que la, tomes en cuenta la incertidumbre, ¿ok? Y entiendas que da igual la razón por la cual no haya respondido. O sea, la razón por la cual haya decidido hacer eso, yo creo que un poco nunca la vas a saber y realmente yo creo que da un poco igual, ¿sabes? Lo importante para ti es que esa persona no estaba para ti, ¿sabes? No está disponible. Y esa no es la persona para tener una relación de pareja, ¿ok? Y yo creo que esas respuestas te pueden ayudar a entrar en el proceso de duelo, ¿no? Pero yo creo que es importante el no culpabilizarse y el, más allá del por qué, ver que no era la persona.
Ujú. O sea, hacer un esfuerzo para superar todas estas incertidumbres que van a ocurrir y que cada vez son más grandes, ¿no? ¿Sabes? Todas estas preguntas. Creo que entonces Y si quedan... sientes, Sí, perdón. no, lo último quiero decir que si sientes que no, bueno, que no estás pudiendo superar esta etapa de inseguridad, pues busca ayuda, ¿ok? Es normal porque todos tenemos esta necesidad de cierre y es normal que la gente se quede como, sí, es que no sé qué otra palabra utilizar, pegada, o sea, que se quede ahí como enganchada buscando una respuesta y se dé contra la pared porque no hay respuesta. Entiendo que eso va ligada, Olga, a esa necesidad muy humana de controlar y de querer cubrir esas lagunas con respuestas y evidentemente, como bien planteabas tú, como hay una parte de ese proceso que no es tu responsabilidad, pues bueno, tiene una solución por tu parte, a veces un poco complicada, y es interesante pues que estos tips que nos acabas de dar y saber que si dependiendo de cómo haya sido ese vínculo afectivo, pues necesitamos más ayudas, pues que existen profesionales como tú que puedan ayudarnos a gestionarlo y a continuar con una nueva etapa de nuestra vida. Y aprender de lo que sucedió. Porque este aprendizaje es lo que te permite madurar en la parte emocional. Muchísimas gracias, Olga, por atendernos, por participar hoy en el espacio de comunicación psicoafectiva y acercarnos un poco más a este espacio, a este concepto de ghosting, que hoy me he sentido yo muy cazafantasmas. Vamos a ir buscando cambiar este comportamiento en las desapariciones para terminar relaciones afectivas. Gracias a ti por la invitación y bueno, a ambas, ¿no? Por el espacio. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bueno, no sé yo si hay muchos fantasmas por aquí. Yo creo que Yo creo que sí, Marta, yo creo que hay muchos fantasmas. Bueno, es un término muy amplio, pero es una manera de acabar las relaciones que, como hemos visto, pues tiene unas desventajas, tiene un impacto importante en el otro. Y yo creo también, Carol, quiero pensar que también lo deja en la persona que lo realiza, ¿no? Es decir, que cuando tú compartes con alguien pueda ser más o menos superficial cuando desapareces. Algo te tiene que remover también y decir, esto no se debería de haber resuelto así, aunque en este momento no esté capacitado o capacitada para hacerlo de otra forma. No se trata, y yo con esto hoy no trato de juzgar si hay alguien que en algún momento se puede sentir identificado o representado de yo lo he hecho, pero sí poner esa conciencia de vamos a tratar de gestionarlo diferente. Ay, las relaciones, Marta, qué complicado se hace a veces, Complejidad humana. ¿verdad? Esto es así que bueno. Marta, gracias. A ti. Nos vemos en 15 días. Para el 22 de... ¿Sí nos despedimos de la Navidad? Pues sí, porque después sabes que hacemos un descansito también.